Bueno, es una muy buena pregunta. Primero diría en realidad que no fue un milagro económico, ¿no? Esto siempre en realidad lo menciona también muchas veces el ministro. Él siempre dice que los resultados, digamos, no fueron casualidad, sino que en economía siempre hay una causalidad. Quizá lo novedoso de esta gestión no fueron los resultados, porque digamos, cuando uno toma determinado tipo de políticas, las coordina de una determinada manera, de una determinada secuencia, estos son los resultados, ¿no? Digamos, en Argentina y en cualquier lado del mundo. Lo novedoso fue que se pudiera aplicar un programa de este tipo, ¿no? Porque siempre, tradicionalmente en la Argentina, digamos, no es que no se sabía cuáles eran las políticas económicas que había que aplicarse para que funcionara. Simplemente la política dominaba la economía, ¿no? Entonces nunca se terminaban de aplicar estas políticas y se terminaba deteriorando la macro. Esta vez, y esto también siempre lo menciona Feli, el principal garante e impulsor de estas políticas es el presidente, ¿no? Es el que está comprometido con el equilibrio fiscal, con el orden monetario, ¿no? Con la desregulación, con lo cual, al haberse aplicado este programa con el presidente como el principal garante, bueno, estos fueron los resultados. Y ahora, cuando vemos a nivel sectorial, bueno, obviamente va a haber diferencias, ¿no? Porque la economía está atravesando un proceso de cambio estructural muy grande, ¿no? En términos de precios relativos, en términos, bueno, de disponibilidad de crédito, en términos de posibilidades para los distintos sectores. Y ahí hay sectores que claramente están muy bien posicionados en esta nueva etapa, ¿no? Energía, minería, el agro, la economía del conocimiento. Digamos, por mencionar a algunos sectores, hay muchos otros también, economías regionales, ¿no? que también tienen muchísimas posibilidades, muchos segmentos también de la industria, industria alimentaria, sin lugar a dudas. Con lo cual me parece que el nuevo esquema económico da posibilidades, digamos, y una característica que tiene es que, quizá a diferencia del pasado, no hay políticas para decir donde, digamos, un funcionario dice, bueno, voy a beneficiar a este sector porque me parece que este sector es mejor para la economía que todos los otros sectores, ¿no? Digamos, no es el objetivo, no es la manera, digamos, no es lo que busca el programa económico, sino lo que busca básicamente es brindar una macro estable, o sea, que la economía, que lo financiero no sea un problema para las empresas, que el Estado no sea un problema, de ahí la desregulación, la baja de impuestos, y eso termina beneficiando a toda la economía en su conjunto. Después ya también, ahí depende del propio sector privado, ¿no? Digamos, uno se estabiliza la macro, baja el costo de financiamiento, se eliminan regulaciones, se van bajando impuestos en la medida que el equilibrio fiscal lo permite, y ahí, bueno, ya es el sector privado el que va a tener que tomar la posta en términos de ser más eficiente, en términos de tomar decisiones de inversión. Pero me parece que esa mejora hoy la estamos viendo en muchos sectores. Obviamente hay otros sectores que quizá estaban más beneficiados por digamos, el esquema macroeconómico previo, ¿no? Con más protección comercial, por ejemplo, con ciertos controles de precios. Pero creo que en términos de los sectores más dinámicos para generar valor y para generar empleo, el programa económico, la estabilización macro, la baja del costo de financiamiento y la eliminación de regulaciones permite que sea más amplio y más diversificado en toda la economía. Gracias. Ahí solo para agregar por ahí, ¿qué resultados uno remarcaría, ¿no? Tenés haber sacado más de 10 millones de personas de la pobreza en un año. Creo que eso es algo muy importante. Después, lo que son los programas sociales, AUH, tarjeta alimentaria, que se duplicaron en lo que es su participación en la canasta básica alimentaria. Familias de clase media, lo que comentabas vos, que hoy puedan acceder a un crédito hipotecario. Eso implica un cambio de calidad de vida muy importante. Parece que esos son por ahí cosas o factores muy específicos que te marcan, ¿no? Eso, y ahí sí coincido con Marto. Me parece que el programa económico, bueno, los resultados son producto de
causalidad. El milagro económico es tener el presidente que tenemos. O sea, tener un presidente que justamente es el primer defensor de esa estabilización macroeconómica. Bueno, como dice siempre Felipe, es algo que hay que aprovecharlo. Sí, como digo siempre, no demos por sentado al presidente que tenemos, porque esto no va a volver a pasar, y aprovechémoslo al máximo, ¿no? Como bien dijiste, el milagro es el presidente que tenemos. La verdad que yo creo que aún así que yo lo valoro un montón, pero creo que lo vamos a valorar de acá a varias décadas. Pero un poco para resumir, digamos, lo que fueron los éxitos y hacer más que nada hincapié en lo que dijeron los chicos, es que estamos al borde de una crisis financiera, prácticamente en default con el fondo, o sea, no con los bonitas, con el fondo, y al borde de la hiper, que hubiese implicado un montón más de pobres. No pongamos número, pero un montón más de pobres. No solamente sacaron 10 millones de la pobreza, sino que se lo hizo sin romper ningún contrato, sin default. Eso no es menor, porque de acá al futuro deja un precedente. Acá o sea, el precedente histórico que estamos sentando es fundamental, de que haciendo las cosas bien se sale adelante. O sea, eso no pasa en Argentina. Entonces, imagínense si nosotros hubiésemos hecho un plan macro, por eso siempre decimos de 3 anclas, solo con superávit fiscal y sin las otras patas, sin la pata financiera, que fue clave. Hoy no se puede saber de macro si no se sabe de finanzas. Entonces, imagínense, hubiésemos tenido superávit fiscal, hubiésemos ido a la hiper, y después la oposición, el kirchnerismo, hubiese dicho que el superávit fiscal te llevaba a la hiper. Eso hubiese pasado. O sea, el riesgo era muy grande, y la contraparte es que, digamos, el beneficio es muy grande también, porque sentamos un precedente histórico fundamental. Y yo creo que si hay algo donde se ve el milagro económico es que la oposición está discutiendo si el INDEC del que estaba antes da bien los datos o no. O sea, fíjense, digamos, creo que ya es una cuestión hasta de salud mental. Lo que tenemos, estamos discutiendo cualquier cosa, bueno, eso me parece que es un paso adelante gigante. Las promesas son hechos ahora, así que hay que aprovecharlo.